Casi, casi 48 minutos ya de la hora 8 en todo el país. La temperatura aquí en nuestra ciudad capital, Corrientes, en la República Argentina, es de 19 grados 4 décimas. La humedad relativa del ambiente del 98%. La presión atmosférica 1007,8 hectopascales. Viento del sudeste a 11 kilómetros la hora. La visibilidad reducida notablemente por neblina, dice a 2000 metros. El pronóstico, según pronóstico para hoy, algunas precipitaciones aisladas con una temperatura máxima de 27 y una mínima de 18. Nosotros ya estamos en contacto directo con el director de Estadísticas y Censo de la provincia de Corrientes, el señor Juan Francisco Bosco. ¿Cómo te va, Juan Francisco? Buenos días, gracias por estos minutos. Juan Barrios te saluda, ¿cómo estamos? Hola Juan, ¿cómo estás? Un gusto saludarlos. Bien, estábamos observando algunos números, Juan Francisco, y realmente da escalofríos, ¿no? De acuerdo a este índice de precios al consumidor que estamos viendo, y todavía no tenemos combustible, según parecería, ¿no? ¿Qué opinión te merece todo esto? Mirá, la inflación, la verdad que la nación la tiene descontrolada totalmente. Hay una incertidumbre muy fuerte en la economía en general. Y justamente ayer estaba viendo un poco el análisis y cómo algunos sectores están por debajo de la media, ¿no? De la media nacional. O sea, estamos hablando de una inflación arriba del 130%. Pero hay algunos sectores como el transporte, ¿Sí? como que tienen que sincerarse, ¿no? Que están por debajo de 30 puntos, 20 puntos de la media. Y bueno, eso en algún momento se tiene que sincerar. Y Y eso va a impactar directamente porque en la inflación, lamentablemente. blanquear, Juan Francisco, porque esta depreciación del peso, esta emisión permanente y constante, hace que cada vez la inflación más, o sea, pese demasiado, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, aunque estemos dentro de la formalidad en cuanto a trabajo, seguimos siendo pobres. Sí, la inflación lo que hace es pegar directamente al que menos tiene. ¿Sí? Primero arranca ahí, obviamente a los empleados que son informales. Sí, Cuando sí. miramos el índice de salario que da el INDEC, siempre están por debajo de la inflación. O sea, no hay manera que con esta inflación el asalariado no registrado le esté siguiendo a la inflación. Y sí, quizás la ventaja que los que deberíamos, la verdad, la gracia que haya trabajo registrado, ellos sí, como que le siguen un poco más la inflación, pero constantemente es muy difícil para hasta los empresarios mismos tratar de seguirle a este ritmo de la Sí, inflación. sí. Estamos hablando ya de una inflación mensual arriba de 2 dígitos. Sí. Como te digo, también hay algunos sectores que se tienen que sincerar, como son el combustible. Hay un combustible muy de bajo costo acá en Argentina. Eso se ve en las ciudades limítrofes que vienen de otros países a holdear, a guardar y hacen doble fondo en los vehículos y cruzan y revenden porque sale muy barato a lo que realmente sale en los países como Paraguay, como es Brasil, etcétera. Entonces hay un Exactamente. mercado negro de eso. Pero eso lamentablemente en algún momento se tiene que sincerar porque eso es plata que pone la nación para bajar el nivel del costo del combustible, Subsidios. pero también es déficit y eso impacta directamente después en la inflación. O sea que la verdad que tiene un problema muy grande el gobierno nacional con el déficit fiscal que están teniendo y el gasto y la maquinita De emitir. de emitir billetes. De emitir. Juan Francisco, teniendo en cuenta que estamos en este mes de octubre, ¿no? Y faltan días. ¿Tenés un estimativo de la proyección del final de octubre? Y eso que no tenés el combustible, digo, más o menos, como para ir viendo cómo terminamos. Octubre, ¿eh? Claro, el último dato fue de septiembre. Mirá, la verdad que todavía no lo tengo, no quiero dar un número y arriesgar. Siempre yo observo los indicadores proxies
que bien son por ahí algunas consultoras como el BCRA que da el REM, que es un indicador de 60 consultoras sobre el IPC. También observo un indicador del IPC online que lo publica una consultora de Bahía Blanca que toma datos de distintos precios a nivel online. El IPC de Cava siempre lo observo para ver cómo viene, pero no lo puedo decir, pero sí estimamos que obviamente va a estar arriba en 2 dígitos, ¿no? O sea, eso es algo que no puede bajar, pero no me puedo arriesgar, pero sí va a andar rondando por ahí. Encima, bastante ahora elevado. Es como que empezamos a normalizar al 2 dígitos, pero es muchísimo. O sea, tenemos inflaciones que en la región no lo hay. Mirá, Juan Francisco, observábamos hace unos días, comienzo de semana o fin de semana anterior, unos números que daban desde la provincia de Chaco, ¿no? El Gran Resistencia. Unos números que, te digo, daban miedo, ¿no? Daban miedo. Y digo, siendo y estando en la región nosotros, creo que tampoco escapamos a eso. Y en esto tiene mucho que ver justamente el combustible, que es lo que hace que se disparen todos los otros precios, ¿no? Sí. Con respecto a Chaco, ¿a qué indicadores me decís? Justamente el índice de precio al consumidor. No. Sí, la verdad que como digo, o sea, a ver, el combustible, Juan, se tiene que sincerar en algún momento. No puede ser que, bueno, el gobernador siempre dice que el combustible del litro esté $0,4 y en otras regiones esté más, y que un agua mineral esté más caro que un combustible. O sea, eso no puede pasar en una economía normal, ¿no? Totalmente. Y eso, como también otros subsidios, como sea el transporte público, donde en Cava también se paga muchísimo más barato, y lo analizás a nivel de per cápita, y toda esa sección del AMBA tiene mucho más subsidio al transporte que toda esta zona del norte, y el NEA, el NOA y otros sectores. La verdad que eso no es gratis. No es gratis porque es subsidio que da el Tesoro. El BCR a la nación, y después desemboca totalmente en inflación, y lo estamos viendo. O sea, esto va a estar complicado esperemos unos meses nada más, y que el gobierno que creemos que va a ser el gobierno de Cambiemos, que gane, que pueda hacer un cambio seguro, estable, con gobernabilidad. Sabemos que va a ser el cambio que va a dar la previsibilidad que tiene que tener la nación. O sea, Totalmente. pero no hay mucho que analizar. Hay que cuidar el dinero, y hay que no tener un déficit fiscal, otra vez repito. Seguro. Achicar el Estado. De eso se trata, ¿no? Achicar en el gasto, ¿no? Y repartir un poco también, en el sentido de tener un poco la balanza, porque si miramos siempre los números, toda la sección del NEA, toda la sección del NOA siempre están por debajo de los indicadores económicos y sociales. Y cuando también empezar a analizar un poco los subsidios del transporte o subsidios de la energía, a nivel per cápita tienen mucho más per cápita la zona ya de Cava. De Cava y del AMBA en general. Totalmente. Ellos tienen más subsidio que nosotros. Es esa la cuestión, ¿no? Juan Francisco, seguramente te vamos a molestar en los próximos días, ¿sí? Después de estas elecciones, y tal vez cuando más o menos se pueda dilucidar un poquito más los números y sepamos fehacientemente de cuál es el rumbo en el que va este barco, ¿no? Llamado Argentina, y si lamentablemente ojalá sí sea un cambio radical en esto, ¿no? Te agradezco muchísimo estos minutos. No, gracias a ustedes por el espacio, y sí, a disposición para conversar un poco de datos, de números, sobre todo también de la provincia, después de algunos indicadores que vamos a ir publicando. Estimamos esto un poco más adelante, pero para fines de noviembre, publicar el PBG, que es el Producto Bruto Geográfico, que sería el PBI a nivel de nación, que es el PBI. Bueno, esto es PBG a nivel provincial, y bueno, la verdad que es un indicador que estamos muy contentos de poder publicarlo de la provincia, y lo vamos a alargar a fines de noviembre. Por una cuestión de veda electoral, Juan Francisco, no te puedo hacer ciertas preguntas, ¿no es cierto? Pero bueno, vos entenderás.
Sí, perfecto. No, está bien. Así es que bueno, te mando un abrazo y que tengas un hermoso día. Y a votar bien. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Gracias. Un abrazo. Juan Francisco Bosco, director de Estadísticas y Censo de nuestra provincia de Corrientes. Nos vamos a ir a la pausa, a la música. Ya volvemos.